clara tirando a un gris metalizado y las barras se ven en negro, ¿sí? Esos son los primeros LCD, que fueron los monocromáticos. Entonces, de alguna manera, digamos que está escribiendo en negativo, ¿sí? La pantalla es clara y lo que está activo, en teoría, está en negro. Vamos a ver cómo funciona, cómo es el principio de funcionamiento de esos primeros LEDs, de esos primeros LCD, para ir entendiendo cómo es el funcionamiento interno de estos mecanismos. Y para eso tenemos acá un gráfico en pantalla, vamos a ir enfocándolo bien, donde de alguna manera en este display se trabajó también con estos símbolos de segmentos, estos 7 segmentos para formar letras o números, pero tranquilamente podrían ser directamente cuadraditos y representar píxeles monocromáticos en este caso. Ahora bien, vamos a ver cómo es el principio de funcionamiento y para eso vamos a ir por cada una de las capas. La capa más externa, o sea, de este lado está la persona que está viendo la pantalla, es una capa que polariza en forma horizontal, realiza una polarización horizontal de la luz. Luego acá tenemos una capa que es transparente, pero que tiene conductores. ¿Se acuerdan cuando vimos los motherboards y veíamos en los motherboards las trazas, esas liñitas verdes que dijimos son verdes porque están pintadas de verde, pero adentro hay material de cobre para poder conducir la energía eléctrica? Bueno, esto es lo mismo, pero obviamente los materiales son distintos, son sustratos que se ponen y entonces pueden ser transparentes, totalmente transparentes, de manera tal que no los veamos. En los displays LCD más viejos de todos, los más viejos, cuando por ahí los mirábamos de costado, y en algunos celulares también de tecnologías LCD viejas todavía se pueden ver, por ahí lo mirás medio de costadito y se llegan a ver los dibujos de los caracteres o de estas trazas que yo les comento cuando no están, digamos, en forma activa. Se llegan a notar. Entonces esos son conductos eléctricos que permiten, que son los electrodos, por así decir, y nos permiten realizar una circulación de corriente respecto a unas grillas que están en la capa posterior. Entonces, la polarización de corriente o la circulación de corriente se va a producir entre estos electrodos superiores que tienen la forma de los píxeles o de los segmentos y que son en principio transparentes, y las grillas de polarización posteriores. ¿Qué hay en el medio? En el medio está justamente el cristal líquido. ¿Qué es esto del cristal líquido? Y que de ahí viene la sigla, ¿sí? Liquid Crystal Display, display de cristal líquido. Este cristal es precisamente, no es totalmente líquido, es tipo gel, digamos, sí. Es un poquito bastante denso y tiene una particularidad. Y es que podemos polarizar sus partículas. ¿Qué quiere decir esto? Las podemos orientar haciendo circular una determinada corriente. Entonces, cuando nosotros no tenemos polarizado esto, cuando no hay circulación de corriente, estas partículas tienen una orientación horizontal y de esta manera entonces van a impedir el paso de la iluminación trasera, ¿sí? Mientras que cuando las polarizamos, se ponen verticalmente y la bloquean, y de esta forma se produce el equivalente al encendido o el apagado de cada uno de los segmentos o de cada uno de los píxeles. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es permitiendo que pase la luz o impidiendo que pase la luz. Muchas veces cuando nosotros decimos que tenemos algún polarizador de luz, y esto es típico para los vidrios de los autos, etcétera, etcétera, lo que estamos diciendo es que ese material tiene una polarización que fija. La luz pasa o pasa en determinado grado, porque tiene una determinada polarización que está dado de fábrica. En realidad es un atenuador más que un polarizador. Filtro. Estos polarizadores son manejables, son conmutables, y haciendo circular corriente o no, decís, ¿se polariza o no se polariza? Esto sería el equivalente de poder lograr en nuestro auto que se pusiera más oscuro o que se pusiera totalmente transparente. Eso estaría realmente bueno. Entonces, de esta manera podemos controlar esta cuestión. Ahora bien, como les decía, los mecanismos convencionales, hablemos de un teléfono celular con tecnología realmente convencional. A ver, vamos a enfocar este de acá, vení, arrimate, vamos a verlo de cerca.
Mira, ahí lo estamos encendiendo. Venimos para acá. Vení. Arrímate. Ahí está. Si observamos, acá están ocurriendo dos cosas. No solamente estamos, en el caso del LCD, polarizándose, y por eso podemos llegar a ver las letras en negro. Es un poco difícil verlo por ahí con la cámara, sino que además también tenemos, ahí se ve mejor, ahí vemos las letras en negro. En este caso no hay retroiluminación. Entonces la luz que viene de arriba rebota en este fondo casi plateado, ese gris plateado que es totalmente refractante, tiene microesferas de vidrio, la luz rebota y pasa en los lugares que el LCD no está polarizado y no pasa en los lugares que está polarizado y por eso lo vemos negro. Ahora, claro, cuando nosotros apretamos cualquier tecla, esto se retroilumina y bueno, con la cámara es un poco difícil de ver, pero para la vista del ojo humano se ve mucho mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que, muchas gracias, esto quiere decir que cuando nosotros a un display LCD logramos retroiluminarlo, va a aumentar su eficiencia, porque no tiene que tomar luz ambiente para que ésta rebote, sino que directamente tiene una luz trasera, y entonces te garantiza que va a haber un muy buen contraste entre las zonas claras y las zonas oscuras, visualizándose mejor. Ahora bien, vos mostrabas el celular y cuando se veían las letras sí, con la luz apagada, sí, daba la impresión como que los caracteres estaban flotando. Efectivamente. ¿Ese es el efecto que da el LCD? ¿Realmente están sobre el fondo que vemos? Digamos que este es un esquema, ¿no es cierto? Esto no es necesariamente tan así, pero es un esquema real, tipo sándwich, hay distintas placas. Entonces, vamos a ver nuevamente el esquema. En la parte más baja de nuestro esquema es donde tenemos el material refractante. Si tenemos iluminación trasera, retroiluminación, esa iluminación va a estar entre esta capa de polarización vertical y el refractante. Acá va a estar la retroiluminación. Entonces después tenemos esta capa de polarización, esta grilla de circulación de corriente, toda la capa de cristal líquido, la capa donde están los electrodos, la capa de polarización horizontal y seguramente todavía tenemos otra capa más que es la de vidrio. Quiere decir que acá, que es donde se dibuja el carácter, con respecto a la superficie de donde viene la luz o donde rebota la luz, hay una distancia y por eso es que te da ese efecto de estar suspendido, porque realmente está en un plano diferente, en un plano distinto que la retroiluminación. Y si vos no querés estar en un plano distinto al resto del mundo y querés ingresar al mundo de la informática de una y sin barreras, ingresá en www.ita.com.ar o comunicate al 0810 222 4444. Técnico en hardware de PC, técnico en redes informáticas, solamente en 10 meses. www.ita.com.ar o 0810 222 4444. Seguimos recorriendo el mundo de los LCD. Bien, pero claro, el momento de lo monocromático pasó ya hace bastante. Hoy en día casi como que no nos bancamos ni que el celular sea monocromático, así que bueno. Es uno de los motivos por los cuales cambiamos el celular a veces. Totalmente. Por la pantalla. Sí, que la pantallita color, que esto, que lo otro, que tienen los chiches, se ve todo mejor. Bien, y no podés no tenerlo, es así, ya es como que el mercado te lo también impone, te empuja. te lo ¿sí? impone. Entonces, bueno, pero yendo a un monitor de computadora, mucho más aún, lo estamos usando para el juego, para el estudio, para el trabajo, y allí el tema de los colores es muy importante. Entonces, ¿qué pasaba con estas tecnologías cuando tenían que empezar a implementar color? Bueno, digamos que los polarizadores empezaban a cambiar y una vez más teníamos que tener un mecanismo un tanto distinto. Recordemos nuestro sistema aditivo de luz, ¿sí? Nuestro sistema aditivo de luz es cuando emitíamos las luces necesarias y así funcionaban los monitores RT, etcétera, etcétera. En este tipo de monitores LCD, y en el caso particular del color, vamos a tener 3 componentes por cada píxel, por cada elemento de imagen. Vamos a tener 3 polarizadores, uno para el R, uno para el B y otro para el G. Entonces, estos 3 polarizadores además van a tener un filtro de color, que la luz blanca, que es ahora necesariamente retroiluminada, ya no es opcional como en el caso de los monocromáticos y los telefonitos, ahora es necesario que esté retroiluminado, entonces esa luz blanca va a ser filtrada y
la luz que esté saliendo por ese polarizador será o roja, o verde o azul, y en el porcentaje